Hola, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estos son nuestros adelantos. Mujeres, indígenas, negros, inmigrantes y refugiados se ven afectados de manera desproporcionada por la pandemia, según la Organización de Naciones Unidas. La capital de Colombia volvió a una cuarentena estricta en la mayoría de sus barrios para tratar de contener la pandemia. Las 105 urnas que contienen las cenizas de migrantes mexicanos que murieron por la pandemia de la COVID-19 en Estados Unidos llegaron al estado de Puebla, centro de México. Diputados chilenos aprobaron el proyecto de ley que autoriza a retirar el 10% de ahorros previsionales para afrontar la crisis económica. Mineros ilegales han tomado territorio indígena de Brasil y amenazan con propagar viejas y nuevas enfermedades como la malaria y el COVID-19. Naciones Unidas alerta que a causa del coronavirus habrá en Latinoamérica 45 millones de nuevos pobres. Unos 45 millones de personas caerán de la clase media a la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, la región más desigual del mundo, debido a la pandemia de coronavirus, alertó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La ONU cree que el desempleo aumentará de 8.1% el año pasado a 13.5%. Mujeres, indígenas, negros, inmigrantes y refugiados se ven afectados de manera desproporcionada por la pandemia, según Naciones Unidas. Pero también sufren, a raíz de la brecha digital, los 170 millones de niños y adolescentes de la región cuyas escuelas han cerrado y no tienen un acceso total a Internet. Hay que reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Es un momento en el que demasiados ciudadanos y ciudadanas se sienten excluidos y que la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales. Epicentro de la pandemia, Latinoamérica y el Caribe registran ya más de 3 millones de casos confirmados y más de 140.000 muertos, sobre todo en Brasil, México, Perú y Chile. La ONU estima que la caída del PIB regional este año será de 9.1%, la mayor en un siglo. Otra alerta, en este caso de la Organización Mundial de la Salud: la pandemia sigue avanzando por los errores de muchos gobiernos, entre ellos Estados Unidos y Brasil. La pandemia puede ir a peor si los gobiernos de países afectados no se toman en serio la lucha contra el coronavirus. Así lo señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que demasiados países están yendo en la dirección equivocada. The virus remains public enemy number one, but the actions of many governments and people do not reflect of this. The only aim of the virus is to find people to infect. Mixed messages from leaders are undermining the most critical ingredient of any response: trust. Tedros hizo esta advertencia tras anunciar que en las últimas 24 horas se ha vuelto a batir el récord de casos diarios con más de 230.000, casi la mitad de ellos en solo 2 países. Se trata de Estados Unidos, donde en el último día se han registrado más de 60.000 nuevos casos, y Brasil, donde se reportaron unos 45.000 nuevos contagios. El experto etíope subrayó que el epicentro de la pandemia se concentra actualmente en América, donde se registran más de la mitad de los casos del planeta y que muchos de sus países se encuentran en momentos de fase de transmisión intensa del coronavirus, al igual que otros en África y en el sur de Asia. Nos vamos a Colombia, donde Bogotá volvió a una estricta cuarentena en la mayoría de sus barrios. La cifra de contagiados en Bogotá preocupa porque ha ido aumentando rápidamente, al punto que hace un mes la capital colombiana, con cerca de 8 millones de habitantes, tenía una media de 1.000 casos por día, que hace 2 semanas subió a 1.400 y en los últimos 3 días se disparó a más de 2.000. Una de cada 3 pruebas de coronavirus en Bogotá dio positivo, y eso quiere decir que la velocidad de contagio es enorme y tenemos que tratar de pararla entre todos, aseguraron las autoridades. Según cifras de la alcaldía, el 89,9% de las 1.161 camas de cuidados intensivos habilitadas para la atención de pacientes con coronavirus en Bogotá ya están ocupadas.
En las últimas horas, varios gremios médicos le solicitaron al presidente colombiano Iván Duque y a la alcaldesa de Bogotá que ante el aumento vertiginoso de casos de coronavirus se cierre completamente la ciudad durante 2 semanas. También solicitan que junto con la cuarentena estricta se emita una política social de renta básica real y efectiva con garantías de alimentación y servicios públicos básicos dirigida a la población más pobre y vulnerable, cuyo ingreso, como trabajadores independientes informales o de micro y pequeñas empresas, no está garantizado sin la lucha diaria. Y las 105 urnas con las cenizas de migrantes mexicanos fallecidos a causa de la COVID-19 en Estados Unidos llegaron al estado de Puebla, centro de México. Las urnas con las cenizas de 105 migrantes mexicanos fallecidos por el coronavirus en las ciudades de Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York, en Estados Unidos, llegaron al estado de Puebla para recibir el último adiós de sus seres queridos. En una sentida ceremonia, los migrantes fueron reconocidos por el sacrificio de haber dejado su país para buscar el sueño americano y un mejor futuro para sus familias. Estas, en medio de la tristeza, ven esta despedida como una especie de alivio en medio del dolor, tal cual lo comenta Germán Ortiz Trinidad. Hoy pues estamos contentos. Afortunadamente nos vamos a despedir de él como debe ser, como es la tradición aquí en Puebla, de poder despedirnos y hacerle rosarios y todo lo que se lleva a cabo. La mayoría de migrantes tenían un mínimo de contacto con sus familias a través de teléfono o redes sociales, y su sueño era volverse a encontrar. Sin embargo, la COVID-19 les frenó la ilusión, así como le ocurrió a Doris Ortiz con su hermano fallecido. Pues sí, un poquito difícil, la verdad, porque como decimos, queríamos reencontrarnos, pero no de esta forma. Y después de casi 3 meses, pues ya llegó por fin mi hermano y pues ya lo vamos a tener aquí en su pueblo. Jorge Islas López, cónsul de México en Nueva York, destaca el trabajo de los poblanos en esa ciudad y subraya que los fallecidos tenían 2 o hasta 3 empleos, lo que no les permitía descansar bien. Mineros ilegales han tomado tierra Yanomami en la Amazonia brasileña y amenazan con propagar viejas y nuevas enfermedades como la malaria y la COVID-19. Entre minería ilegal, precariedad y violencia se encuentra el territorio indígena más grande de Brasil. La tierra Yanomami es un horizonte infinito de selva virgen, con una superficie similar a la de Portugal, donde habitan más de 28.000 indígenas de las etnias Yanomami y Yecuana. Ellos aseguran que en su territorio reptan más de 20.000 mineros ilegales, aunque el gobierno de Jair Bolsonaro reconoce tan solo 3.500. Sin importar el número, dichos delincuentes se han convertido en sinónimo de violencia, prostitución, enfermedad, deforestación y contaminación, algo que preocupa a los nativos como Eduardo Yecuana, uno de los líderes de la aldea Huaycás, teniendo en cuenta que el mundo se enfrenta a una pandemia. Según los indígenas, a algunos kilómetros de distancia de su aldea hay una pequeña villa ilegal a la cual el coronavirus pudo haber llegado, después de que un joven yecuana se infectara tras mantener contacto con los mineros ilegales. Estamos muy preocupados por los garimpos porque están contaminando nuestros ríos y trayendo enfermedades. En Ecuador, el remedio arajuno acerca el saber indígena como alternativa frente a la pandemia. En Ecuador, Arajuno es un pequeño y pintoresco poblado de 3.000 habitantes, 10.000 en todo el cantón, a las puertas de los espesos bosques amazónicos ecuatorianos y que estos días vive sin temor a la pandemia. No hay mascarillas, ni limitaciones de movimiento, ni restricciones de entretenimiento. La intención de combatir la COVID-19 con medicina ancestral indígena tiene convencidos a los habitantes de Arajuno que lo están logrando. Como prueba de ello, los bajos niveles de muertes respecto al número de contagiados. La bebida, que contiene ayahuasca, chuchuguasa, sacha, ajo, jengibre, entre otros, no consta de pruebas científicas que avalen su efectividad. Pero para Rodrigo Enríquez, investigador de la Universidad de las Américas, es todo lo contrario. No tenemos evidencia suficiente como para confirmar que realmente algunos de estos remedios naturales estén ayudando en las comunidades, pero tampoco tenemos evidencia de lo contrario, es decir,
que sean perjudiciales. Todos aseguran que no se trata de una vacuna, sino de una herramienta para fortalecer el sistema inmunológico. Y recuerdan que el porcentaje de muertos en la Amazonía ecuatoriana está por debajo de la media nacional, 3% frente al 8.8%. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Bárbara Figueroa, se refirió al proyecto de reforma constitucional que permite el retiro parcial de fondos previsionales por la pandemia. Con la aprobación del retiro del 10% de los fondos previsionales para paliar la crisis sanitaria aprobada hoy por la Cámara de Diputados, queda demostrado el fracaso de la política del gobierno, queda demostrado el fracaso del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien de manera soberbia se ha negado a escuchar las distintas propuestas de los actores sociales para enfrentar de manera integral la crisis que hoy es sanitaria, pero además es una crisis económica, es una crisis de ingresos y es una crisis de empleabilidad. Y seguimos en Chile, donde las ferias populares pueden transformarse en focos de contagio en Santiago de Chile. Las ferias libres de Santiago de Chile son uno de los lugares de mayor riesgo de contagio de la ciudad en este momento. Por ese motivo, todo aquel que trabaja allí toma medidas extremas hasta en el uso del dinero, ya que tienen claro que es un medio de transmisión del virus. Las ferias libres, pequeños mercados ambulantes muy populares en Chile, pese a la alta penetración de los supermercados, están en el punto de mira de las autoridades sanitarias y muchos municipios han tenido que decretar su cierre tras detectar importantes brotes. La gran afluencia de gente que acude a comprar, el poco espacio que existe entre los puestos y el constante trajín de mercancías y dinero en efectivo las convierte en un caldo de cultivo para la propagación del coronavirus. La última feria en echar el cierre ha sido la de Lo Espejo, una comuna vulnerable del sur de Santiago, muy azotada por la pandemia y que ya acumula más de 3.600 contagios. Su alcalde informó que 20 comerciantes habían muerto por COVID-19 en las últimas semanas y que el mercadillo estaría cerrado al menos 14 días. La pandemia, que aún no puede darse por controlada, está haciendo estragos en la economía chilena, que se redujo un histórico 15.3% en mayo. Desde marzo se han destruido más de 1,5 millones de empleos y miles de personas se han quedado sin ningún tipo de ingreso. El Banco Central de Chile estima una recesión de hasta el 7.5% para el 2020, mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe calcula que la pobreza podría llegar al 13.7%. Los comerciantes se lamentan por la posibilidad del cierre de las ferias, ya que es su único medio de sustento. Sindicatos y patronos de Panamá logran acuerdos en medio de la pandemia. Son una veintena de medidas consensuadas durante 2 meses de reuniones virtuales y discusiones ásperas que marcan las pautas para abordar asuntos como la reducción de la jornada laboral en el marco de la nueva normalidad, mejorar el sistema de registro de los contratos suspendidos durante la crisis, así como los procesos de bioseguridad en el trabajo. La economía de Panamá se contraerá en al menos un 2% este año y analistas locales han señalado que el desempleo puede escalar hasta el 20% desde el 7.1% que marcaba antes de la crisis. Repartidores de plataformas de entregas a domicilio organizan un nuevo paro nacional en Brasil el próximo 25 de julio. La movilización en defensa de mejores condiciones laborales es la continuación del movimiento conocido como Freno a las Aplicaciones, que tuvo lugar el 1 de julio y reunió a miles de trabajadores en diversas capitales de Brasil. Sus principales demandas son una remuneración más justa a través de la creación de una tasa mínima por entrega por encima de la actual, pago justo y normalizado por parte de las plataformas, con un cálculo por kilómetro. Entre las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras está también la suspensión inmediata de la desvinculación de repartidores sin motivo que ocurre, según los organizadores de la huelga, con frecuencia en aplicaciones como Rappi, iFood, Logi y Uber Eats. Se cumplen hoy 41 años de la Revolución Sandinista. Esta y otras noticias en el siguiente compacto. En Bolivia crece el malestar social ante la crisis. Las demandas van desde la salida de los ministros de Educación y de Trabajo hasta una política sanitaria de la que el régimen de Yanine Áñez carece para enfrentar la pandemia.
La CTA Autónoma de Argentina emitió un comunicado donde rechaza enérgicamente la salvaje agresión recibida por trabajadores de prensa durante una concentración realizada en el centro de la ciudad de Buenos Aires y expresa absoluta solidaridad con los trabajadores agredidos. La Internacional de Servicios Públicos, PSI, realizó el pasado 17 de julio el conversatorio Financiamiento de los Servicios Públicos Esenciales en tiempos de pandemia. En Nicaragua, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional decidió suspender el tradicional acto masivo por el aniversario de la Revolución Popular de este 19 de julio debido a la pandemia del coronavirus, informó el gobierno de ese país. Este 19 de julio se cumple el 41º aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Nos vamos a Bolivia, donde una abogada sale a la calle a vender eucalipto para obtener ingresos luego de perder su empleo a causa del coronavirus. Ella es Delia Cano, una abogada boliviana que debido a la cuarentena y al parón de la economía por la COVID-19 se vio obligada a salir a las calles a vender eucalipto. Junto a su carrito, el que empuja cada día desde entonces, nos relata. Yo soy abogada, antes de que comience esto de la pandemia, estuve trabajando en el Palacio de Justicia de aquí de Santa Cruz. En enero se cumplió mi contrato y entonces opté por abrir mi oficina. Estuve unos 2 meses atendiendo mi oficina y ya se dio la pandemia, entramos en cuarentena y ya no pude ir más a la oficina. Y teníamos necesidades tanto para nuestra alimentación y es por eso que me dediqué a vender los eucaliptos. Esto pese al temor a contagiarse del nuevo coronavirus, en especial porque la enfermedad puede llegar a su madre, que ya tiene una dolencia crónica de otra patología. Por eso, mientras vende, consume también sus remedios que prepara cada noche y de los que asegura son buenísimos para aliviar muchos males. En las noches nos hacemos vaporización, ocupo mi aceite de eucalipto, que es buenísimo. Las vaporizaciones y los mates. Voy tomando mate de huirahuira, de eucalipto para no resfriarse y nuestras defensas estén bien. Con las plantas en la mano llama la atención de los pocos autos que circulan o las ofrece a alguno de los escasos comercios abiertos en esta ciudad de algo más de 1,5 millones de habitantes, la mayor de Bolivia. Y en nuestra columna de hoy recibimos a Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Crecimiento incontrolado de la propagación del COVID-19 en Colombia. En el último mes pasamos de 50.000 a 170.000 casos, derrumbe absoluto de la economía, aumento incontrolado del desempleo. 6 millones de colombianos han estado sometidos a despidos, vacaciones no pagas, licencias no remuneradas. 9 millones de colombianos al borde de la hambruna por no tener unos ingresos suficientes para sobrevivir en medio de esta pandemia, y el derrumbe de las micro, pequeñas y medianas empresas, cerca de 1 millón, que son las que dan más del 80% del empleo en Colombia. Esta es la situación en la que estamos en este momento en nuestro país, con un gobierno que está funcionando absolutamente en forma de dictadura. Solo consulta y funciona con el Consejo Gremial de los grandes grupos económicos, desconoce la comunidad científica, desconoce los sindicatos en la toma de decisiones y muchísimas otras organizaciones y sectores políticos que podrían, en un ejercicio de unidad, llevar a que el país caminara por el mejor de los senderos. Ante este crecimiento, el gobierno sigue en un intento desesperado de abrir totalmente la economía. En medio de la crisis también continúa el asesinato de líderes sociales, la violación de los derechos humanos y la negación del gobierno a asumir y desarrollar los acuerdos de paz.
es la difícil situación de Colombia. Es un gobierno muy parecido a Bolsonaro y a Trump, y nosotros estamos resistiendo y seguiremos resistiendo en una mayor unidad de las centrales obreras y de los sectores sociales. Fue presentada la Red Internacional de Estudios Sindicales, REDES. A través de una transmisión online, referentes de las organizaciones que la componen presentaron el proyecto, el trabajo de las organizaciones en conjunto para generar propuestas en pos de configurar una nueva configuración a nivel mundial. El rol de los trabajadores y la importancia del Estado frente a una pandemia fueron los ejes de las intervenciones. En el video se pudo ver el saludo de los referentes de las organizaciones que hoy son parte de REDES. Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, Antonio Lisboa, secretario de Relaciones Internacionales de la Central Única de Brasil, y Bárbara Figueroa, de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. También se expresaron Unai Sordo, de Comisiones Obreras de España, Susana Camuso, de la Confederación General Italiana del Trabajo de Italia. REDES Internacional de Estudios Sindicales fue creada por varias centrales de América y Europa con el fin de promover el desarrollo y difusión de investigaciones, propuestas y otras producciones conjuntas realizadas por los institutos o centros de estudios de esas centrales. Esta iniciativa que nos vuelve a poner en el plano del trabajo solidario, de la colaboración y del internacionalismo que tanta falta hace en un momento como este. La pandemia dificulta la formación de futbolistas juveniles en la República Argentina. El área metropolitana de Buenos Aires comenzó esta semana una etapa más restrictiva de la cuarentena obligatoria, que se inició el 20 de marzo en Argentina. En los más de 100 días de cuarentena se detuvieron los torneos y entrenamientos de fútbol, y en esta zona donde se encuentran la mayoría de clubes profesionales del país, los entrenadores se preparan para el impacto en la formación de futbolistas juveniles. Daniel Moreira, entrenador de fútbol infantil de River Plate, explica que al darse cuenta que la cuarentena iba para largo, decidieron usar encuentros de Zoom para no perder el vínculo con los chicos, así no puedan entrenar. Lo que hacemos es un encuentro con los chicos y vamos nosotros craneando diferentes actividades, juegos, trivias, videos de fútbol, que hagan tipo competencia también, como para, como te decía recién, mantener el vínculo, pasar un rato con ellos, y que se diviertan, que salgan un poco un rato de lo que es el encierro, ¿viste? Moreira asegura que los adolescentes tendrán más dificultad para recuperar lo perdido en cuarentena que los más chicos. Sin embargo, el River Plate tiene una gran infraestructura y cada categoría tiene su cuerpo técnico con el apoyo de psicólogos y nutricionistas. La mayoría de los clubes barriales de Buenos Aires cuentan con recursos económicos escasos. Sergio Latorre trabaja hace 20 años como entrenador de fútbol en Sportivo Pereira. Se complica en el tema de que no están constantemente con la pelota, aprendiendo, pateando, aprendiendo, ¿no? Cómo hay que poner el pie, cómo hay que llevar la pelota. Hay gente que no tiene lugar en la casa, gente que vive en departamentos y la verdad se le complica un montón. El no tener el contacto con la pelota no es que perdés la forma de juego, pero perdés como mucha habilidad, perdés la constancia, ¿no? Latorre no cree que sea posible regresar a los entrenamientos pronto, y aunque el club no cobra cuota social a los chicos, les preocupa que muchos dejen de asistir por la crisis económica que deja la pandemia. Por su parte, Daniel López, presidente de Santa Clara, cuenta que extrañan a los chicos y los entrenamientos, pero por ahora se han volcado a realizar acciones sociales. Este club pasó de ser un club deportivo a ser un club social para la gente del barrio, para poder brindarle un plato de comida, contención en lo que tenga que ver con todo tipo de mercadería o lo que podamos ayudarlo con medicamentos, con un apoyo. Empezamos a hacer eso desde que empezó la pandemia. Santa Clara cuenta con 120 chicos en la categoría infantil, 40 chicas de fútbol femenino y otros 40 niños de fútbol sala, con los que se mantienen en contacto telefónico y los entrenan en sus casas con conos, pelotas y herramientas cedidas por el club. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por la compañía.